Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 17 de ¿qué hubiera pasado si Naruto recibía ayuda del Sandaime y era entrenado por Kurama? Antes de empezar, le mando un saludo a Sebastián González. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 17. La multitud estaba enloquecida. La pelea fue increíble, fantástica, fabulosa, lo que fuera. Decir que los ciudadanos de Konoha que la presenciaban estaban orgullosos sería quedarse corto. Estaban extasiados. Eran los futuros pilares de la aldea. Eran la flor y nata de la generación, y en pocos años, todos se convertirían en ninjas respetables del mundo. Sus vidas estarían protegidas por estos jóvenes, y les daba una inmensa tranquilidad confiarles su futuro. Sasuke fue ayudado a salir del campo en camilla, mientras que Neji se retiró lentamente. No sufrió heridas graves, solo algunas quemaduras y cortes menores, pero fue el cansancio lo que lo venció. Una vez que pasó el subidón de adrenalina, se sintió extrañamente débil y se dijo a sí mismo que tendría que intensificar su entrenamiento. Hinata salió corriendo a la enfermería en cuanto pudo, deseosa de felicitar a Neji por su última victoria, un gesto que sorprendió tanto a Hitomi como a Yashi. Aquello les resultaba demasiado familiar, ya que la joven Hinata siempre visitaba al pequeño Neji después de sus entrenamientos. El ambiente alegre contrastaba enormemente con lo que habían vivido antes, con todo el odio que Neji albergaba. En cambio, Hanabi preguntó si podía hablar un rato con Naruto, y para su grata sorpresa, Hitomi se ofreció a acompañarla. Yashi dudó un instante, preguntándose qué repercusiones podría tener esto en la situación política de Konoha. Que uno de los clanes más prestigiosos de Konoha visitara a una genin que supuestamente no tenía ninguna relación con dicho clan podría parecer bastante sospechoso para el mundo exterior, pero al encontrarse frente a la mirada llorosa de Hanabi, no tuvo más remedio que ceder. Riendo como la niña pequeña que era, Yuga estaba a punto de correr a ver a su querida Nichan cuando Hitomi la miró con severidad, lo que disminuyó un poco su entusiasmo. Por lo tanto, la imagen de Hanabi, que obedientemente tomaba de la mano a Hitomi, sorprendió a Naruto mientras charlaba con Shikamaru. Hanabi. Naruto Nichan. Dejando de lado todas las lecciones de etiqueta, dio 2 pasos y se aferró al hombro de Naruto, dejándose caer sobre su cabello como siempre lo hacía, acurrucándose cariñosamente en su cabeza mientras suspiraba de felicidad al poder anidar en su lugar de descanso favorito. Con expresión inexpresiva, Naruto negó con la cabeza y saludó a Hitomi, quien le dedicó una pequeña sonrisa, antes de acercarse con gracia a él. Mientras Hitomi se acercaba a Naruto, el rubio no pudo evitar recordar, una vez más, que se trataba de la esposa del líder Hyuga, Yuga Hitomi. El aura de poder y elegancia que emanaba con solo caminar era asombrosa. Los genin que esperaban en la zona se apartaban inconscientemente de su camino con solo mirarla, e incluso Gaara gruñó y se hizo a un lado después de que Hitomi le dedicara una breve y cortés reverencia. Shikamaru parpadeó un par de veces antes de murmurar: «No puede ser, ¿eso es? ¿Quién? ¿Quién es esa mujer tan hermosa?», preguntó Kiba, sin poder discernir si lo que veía era real. ¿Desde cuando Naruto conocía a una mujer tan atractiva y madura? Creía que Kireki-san era la más elegante entre sus conocidos, pero esta se llevaba la palma. Chouji siguió comiendo sus patatas fritas antes de ladear la cabeza. ¿La conoces, Shikamaru? A Shino se le notaron unos leves movimientos en las comisuras de los labios, pero permaneció en silencio. Temari y Gaara no dijeron nada y, en cambio, optaron por escuchar en silencio la conversación, queriendo recabar la mayor cantidad de información posible. Naruto, por otro lado, jugaba felizmente con Hanabi, charlando sobre las cosas más triviales del mundo. El tiempo que pasaba con la pequeña Hanabi nunca era aburrido, y en ese momento, cualquier cosa que le ayudara a aliviar la tensión del ambiente era bienvenida. Hitomi simplemente sonrió y observó cómo los hermanos jugaban despreocupados. Estaba asombrada de que Naruto mantuviera una actitud tan positiva incluso después de descubrir contra quién se enfrentaba. ¿Este niño tenía nervios de acero o simplemente los disimulaba muy bien? Justo en ese momento, Hinata acompañó a Neji de regreso a la sala de espera, donde se vio al mayor de los dos Hyuga sonriendo y teniendo una conversación amigable con Hinata, quien parecía estar pasándoselo aún mejor, a juzgar por su sonrisa. Naruto soltó una risita. «Oh, Neji está sonriendo. Mira, Hanabi. Es un milagro. Milagro. El malvado Neji se está portando bien. El mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Todos pereceremos ante el poder del Blandengue Neji. Perecer. Cállense.
Para entonces, un Hyuga ligeramente avergonzado se encontraba frente al rubio y su compañera traviesa hermana, con los brazos cruzados, el rostro contorsionado casi en un gruñido, y si no hubiera sido por la presencia de Hitomi, Naruto estaba bastante seguro de que Neji lo habría pulverizado con su todopoderoso Huken. Hanabi rió alegremente mientras sacaba la lengua. Ya, Ada. Estás enojado porque te hemos atrapado justo en el blanco, oh gran malvado. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par antes de que estallara en una carcajada incontrolable. Ja ja ja. ¿Escuchaste eso? Hyuga Neji es un gran malvado. Ja 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 ja. Al parecer, los demás que estaban cerca no eran sordos, así que no fue ninguna sorpresa que Kiba empezara a reírse entre dientes tras la declaración de Naruto. Cuando Naruto pareció soltar una carcajada, Shikamaru resopló con exasperación y Chouji simplemente se rió alegremente. A Hinata también pareció divertible, y su risita lo confirmó. Hyuga Neji estaba avergonzado. Si fuera posible, le saldría humo por las orejas y la nariz para mostrar la furia que sentía, pero, al ver que eso era imposible, se conformó con fulminar con la mirada al dúo que se estaba riendo a carcajadas. Vaya, sí que parecen felices. ¿Seguro que no te estás volviendo loco, Naru-kun? Una voz familiar llegó a sus oídos y, antes de que pudiera reaccionar, Naruto sintió dos brazos rodearle el cuello, para luego descender lentamente por su torso hasta la cintura. Su aliento le hacía cosquillas mientras susurraba. Espero no estar facilitando las cosas. Ignorando por completo las miradas lascivas de algunos de sus amigos, Naruto giró la cabeza hacia la fuente de su afecto y la besó con ternura. Por desgracia, siempre me vuelves loco. Ino no respondió, simplemente profundizó el beso, disfrutando cada segundo. Como dato curioso, Kiba tuvo que taparse la nariz con pañuelos de papel para evitar una hemorragia grave antes de su combate. Ano, Naruto Nichan. La pareja que se besaba apasionadamente se quedó repentinamente paralizada, antes de que Naruto detuviera rápidamente el beso y soltara un leve suspiro. Hanabi. Ino parpadeó antes de reprimir el impulso de llevarse la mano a la cara. ¿Cómo no se había percatado de esa figura familiar en la espalda de Naruto antes de... ¿Por qué la besabas así?, preguntó la joven Hanabi con curiosidad. Naruto suspiró aliviado ante la sencilla pregunta. Porque la amo. Hanabi arqueó las cejas. ¿Ah, sí? Vaya, pero estabas jugando con su lengua. Un chorro masivo de sangre salió de la nariz de Kiba. Además, Hitomi soltó una risita y lo que sonó como un suave susurro de mi. Por alguna razón, Temari parecía estar muy sonrojada mientras Gaara los miraba con expresión confusa. Sí, Hanabi, te agradecería que no le contaras al mundo lo que su lengua me hace. Bueno, eso sonó mal. Naruto puso los ojos en blanco al darse cuenta del error en su frase. Hanabi soltó una risita. De acuerdo. No diré cómo la lamiste, con eso basta, gracias. Ino se sonrojó ligeramente cuando Sakura entró en el lugar. Hombre, está tan lleno esto, me ha costado un montón llegar. Oh, Dios mío, Ino, ¿te estás sonrojando? Cállate, frentón. La reina de los cerditos se está sonrojando. Sakura sonrió antes de mirar a Naruto, aunque siempre puedo adivinar por qué. Oh, Hanabi-chan. Sakura-me-san. Alegremente, Hanabi saludó con la mano hola. Quizás fuera porque todo el ambiente estaba impregnado de felicidad que Gaara parecía tan incómodo. Nunca antes había experimentado tantas muestras de afecto y cariño a la vez. Y ahora, ante él se desplegaban la alegría familiar, el cariño de los amigos y el amor de dos personas distintas. Era peculiar y, de alguna manera, reconfortante, pues en ese momento Gaara no percibía ningún signo de locura en Shukaku, lo cual era sorprendente, ya que el demonio de una cola gritaba y vociferaba día y noche, sin darle un respiro. ¿Podrían Inuzuka Kiba y Aburame Shino bajar a la arena, por favor? La voz de Genma resonó por toda la arena mientras esperaba pacientemente a que los dos siguientes genin se enfrentaran. Kiba tuvo que limpiarse la nariz con fuerza varias veces antes de despertar a Akamaru, que hacía rato que se había quedado dormido boca abajo, y dirigirse hacia las escaleras. Shino ya había bajado en silencio y esperaba junto a Genma. Naruto miró desde el balcón y gritó: «Ve a por él, Kiba. Shino, chúpale la sangre». Al notar un silencio inquietante a sus espaldas, el rubio se giró solo para encontrarse con Sakura e Ino, ambas con las cejas arqueadas, mirándolo con una expresión que claramente decía ¿qué demonios? ¿Qué? ¿Sabías lo mal que sonaba eso? ¿Qué quieres decir? La ceja de Naruto se crispó. ¿De qué estás hablando exactamente? ¿Por qué no me dices exactamente dónde sonó mal? ¿Sí?
Hanabi también quiere saber. Eso sí que fue incómodo. Ino se mordió los labios. No es nada. No, no lo es. Dijiste que sonaba mal. Dime, ¿en qué me equivoqué? El rostro de Naruto adoptó una expresión de indiferencia. Ino, vale, yo estaba pensando en otra cosa, pero oye. No era el único. Sakura soltó una risita nerviosa. Sí, olvídalo. En esa fracción de segundo, Naruto esbozó una sonrisa astuta, antes de formar un Kage Bunshin que apareció detrás de las dos chicas, quienes gritaron cuando el clon las atrajo a ambas hacia un abrazo y les susurró algo al oído. El intenso rubor que sintieron fue una prueba fehaciente de la victoria de Naruto. Aunque el momento se vio arruinado en cierto modo cuando Sakura siseó. No quiero dejarte seco, de acuerdo. Unos segundos después, Ino replicó. No soy fan del yaoi. Tras eso, Sakura pareció sorprendida. ¿Puedes repetirlo? ¿En serio? Fue la respuesta sorprendida de Ino. Oh, me gustaría eso, su rubor se volvió aún más espectacular. Vaya, Naruto, eres tan... En ese preciso instante, un Naruto muy desconcertado recibió la información de lo que su clon había dicho durante el coqueteo con las dos chicas. Rápidamente se cubrió la nariz con la mano, evitando así que la sangre brotara de sus labios al pensar en lo que le pasaba por la cabeza. Fue entonces cuando Hitomi le dio una palmada en el hombro, sacándolo de su ensoñación. Bien, podemos dejar esas cosas en la intimidad de nuestras habitaciones, si no te importa. Por cierto, Naruto, no sabía que le estabas pidiendo a Hanabi un masaje facial. Debe de ser tan placentero que te has quedado sin palabras. Ay. ¿Qué demonios? Hanabi. Ay. Oye. Suéltame, Ark. Oye. Mientras él imaginaba todo tipo de posibles escenas eróticas futuras, Hanabi decidió sacarlo de su ensimismamiento jugando con sus músculos faciales, y decir que fue doloroso sería quedarse corto. Sakura e Ino finalmente consiguieron que la niña dejara de hacer travesuras y la llevaron más cerca del balcón para disfrutar de la pelea entre Kiba y Shino, que ya había comenzado mientras ellas disfrutaban de este breve interludio de diversión. La mirada pícara de Ino, combinada con la mirada escéptica de Sakura y el susurro simultáneo de Entei, hicieron que Naruto se sonrojara levemente. Oye. Era un chico. No podía evitarlo. Al ver que ambas mujeres lo ignoraban momentáneamente, se encogió de hombros y se acercó a Hitomi y Shikamaru, quienes, curiosamente, mantenían una conversación sencilla. Al parecer, los Nara y los Hyuga se habían encontrado en un par de ocasiones. Hombre, Naruto, ya han empezado mientras tú estabas en tu propio mundo. Vale, caramba, tenedme un respiro. Gatsuga. Un fuerte estruendo resonó cuando el ataque de Kiba destruyó varios Kikaichu de Shino, y el impulso hizo que se estrellara contra la pared. Aparentemente, el Inuzuka ya había activado su Jujin Bunshin, clon de hombre bestia, mientras que Shino había adoptado medidas defensivas drásticas. El problema de luchar contra Kiba por una Burame era que el Kikaichu debía ser capaz de absorber el chakra del cuerpo, pero contra un Inuzuka, eso resultaba prácticamente imposible, ya que los movimientos de ese clan eran tan salvajes como los de una bestia real. Técnicas como Tsuga y Gatsuga implican rotar el cuerpo a gran velocidad, y, sencillamente, la cantidad de chakra liberada anularía cualquier posibilidad de que el Kikaichu se adhiriera al cuerpo del usuario. El uso de píldoras de soldado también resultó problemático para Shino, ya que los movimientos de Kiba se volvieron más violentos y, en cierto modo, dificultaron enormemente cualquier ataque. Enviar a Kikaichu contra él sería una pérdida en ese momento, pues los Inuzuka los harían pedazos. La conclusión a la que llegó Shino fue atacar primero a Akamaru. Para romper la defensa de Kiba, tendría que desbaratar su trabajo en equipo. Y lo bueno era que, para una Burame, detectar la firma de chakra de una persona era supuestamente lo más fácil del mundo. No era el Aburame quien hacía el trabajo, sino la información que proporcionaba el Kikaichu. Un simple contacto, y el insecto transmitía instantáneamente el mensaje al usuario. Los Kikaichu, insectos letales que absorben chakra, se dividen en dos grupos: los venenosos y los inofensivos. Los que Shino estaba usando eran los inofensivos, ya que su cuerpo aún no se había desarrollado lo suficiente como para acostumbrarse a las sustancias que segregaban. La particularidad de los Kikaichu era que carecían de cerebro. En realidad, compartían un único cerebro, o mejor dicho, una vasta red de impulsos donde la información recibida por uno se transmitía instantáneamente a otro. En otras palabras, el Kikaichu y su usuario compartían un núcleo cognitivo tras ser inhibidos con éxito dentro de la Burame.
Por lo tanto, incluso si el Kikaichu era destruido, el usuario aún recibía cierta información de su oponente. Esta era la razón por la que los Aburame eran uno de los clanes de usuarios de insectos más temidos en las 5 tierras. Esto era algo que Kiba jamás habría esperado. Normalmente, durante el Jujin Bunshin, siempre existía la incógnita de cuál de los dos Kibas era el verdadero, y por eso, el enemigo ni se plantearía atacar con todo a uno solo. Imagínense su sorpresa cuando Shino no solo envió al menos el 80% de su colmena a atacar a Akamaru, sino que al principio pensó que Shino había caído en su trampa y estaba a punto de usar Ratsuga para terminar la batalla, cuando Akamaru dejó escapar un agudo grito antes de estallar en una nube de humo, revelando su maltrecho cuerpo. ¡Akamaru!, gritó Kiba furioso al ver a su compañero gemir de agonía. La falta de chakra de un animal como Akamaru era mucho más grave que la de los humanos, simplemente porque su sistema de chakra era más rudimentario, es decir, menos eficiente. A esto se sumaba el tamaño de Akamaru, considerablemente menor que el de un humano, de ahí la rapidez con la que fue derrotado. Shino suspiró aliviado al ver la inexperiencia de Kiba. Menos mal que había aprendido mucho de los ancianos del clan, cuyas estrategias de batalla y otros conocimientos le habían ayudado a improvisar planes con mayor facilidad. Si Kiba hubiera insistido un poco más en atacar, Shino habría perdido la batalla. Apenas 5 segundos de diferencia, pero eso podría haber significado el fin del mundo. Gruñendo, Kiba se liberó de todas las restricciones. Ahora que Akamaru estaba derrotado, no tenía nada que perder. Agachándose, Kiba concentró su chakra. Shikyaku no Jutsu. Técnica de las 4 patas sin dudarlo, como si actuara por puro instinto, Kiba se lanzó hacia los Kikaichu que rodeaban a Akamaru. Shino frunció el ceño al verlo, preguntándose qué estaría pensando el Inuzuka. Los Kikaichu son más eficaces atacando en enjambre, así que ¿por qué se lanzaba directamente contra el grupo? ¿De verdad lo consumía tanto la ira? En el balcón, Naruto silbó suavemente. Shino probablemente no comprendía del todo hasta qué punto los Inuzuka dependían de sus instintos en combate. La ira, en ocasiones, les resultaba sumamente útil, pues la mayoría de sus ataques se basaban en la determinación, y es bien sabido que la ira conlleva la necesidad de derrotar al oponente con contundencia, y así, Boila. Surge la determinación. Okamimaki. Giro de lobo sintiendo como sus garras se alargaban, Kiba, en lugar de usar su giro aéreo habitual, optó por girar mientras ganaba impulso en el suelo, usando sus 4 extremidades para mantener el equilibrio a medida que aceleraba. El efecto fue instantáneo. Kikaichu no pudo resistir la fuerza bruta del ataque. El suelo quedó cubierto de marcas de garras. Sin embargo, Kiba no se detuvo ahí. De repente, impulsándose con un enorme giro, apareció justo frente a un atónito Shino, quien solo pudo usar el Kikaichu restante como escudo final entre él y el feroz Inuzuka. Tesou. Barras de acero recubriendo sus manos y uñas con chakra, lanzó un solo golpe para dispersar a los insectos, antes de colocar su garra izquierda directamente frente al rostro de Shino, lista para atacar con el mínimo movimiento. Ríndete. Ahora. La adrenalina aún no había disminuido y Kiba sentía sus sentidos casi amplificados debido a la absoluta satisfacción de haber conseguido al enemigo para Akamaru. El público enmudeció porque la mayoría de los espectadores ni siquiera asimilaron que, efectivamente, la batalla había terminado. Hacía apenas unos minutos, el chico Inuzuka había derrotado a su compañero, y así, de repente, había explotado en poder y simplemente, había ganado el combate. Genma asintió levemente con una sonrisa. Precisamente por eso los Inuzuka eran temidos en los 5 países. Sume estaría orgulloso. Shino solo pudo contemplar la garra que tenía delante y maldecir su falta de atención. Si hubiera sido un poco más cuidadoso, habría detectado la fuerza oculta de Kiba. Supongo que lo subestimó. En voz baja, Shino levantó la mano. Examinador, me rindo. Ante esto, el brazo de Kiba se contrajo, antes de relajarse y expulsar el chakra acumulado en sus extremidades. Genma asintió antes de dar por finalizado el combate. Aburame Shino se ha rendido. Shousa, Inuzuka Kiba. La multitud, finalmente superando la sorpresa inicial, estalló en vítores. Este debía ser el giro más rápido que habían presenciado. Pensar que se podía convertir una desventaja en una ventaja así como así. Los ninjas extranjeros estaban, sin duda, reevaluando las habilidades de los ninjas de Konoha. La mayoría ya había oído hablar del todopoderoso Uchiha, pero se había demostrado que el estatus del clan no lo era todo, dado que Neji pertenecía a una rama menor.
Luego presenciamos los combates entre lo que en otros países habrían llamado un perro callejero contra un insecto. La mayoría pensaba que el insecto ganaría, pero al parecer, el perro callejero poseía instintos más bestiales. Ya nadie se atrevía a pronosticar lo que depararía la próxima batalla. La mayoría daba por vencedores seguros a los dos ninjas de la arena, dado que, según las estadísticas, sobrevivían en las condiciones más extremas de los 5 países. Además, como entre los Genin había hijos del Kazekage, eran los favoritos indiscutibles para los exámenes Chunin. Sin embargo, nunca se podía subestimar a los Nara. Sus tácticas y habilidades de manipulación de sombras eran únicas, aunque, por lo que habían podido averiguar, la pereza parecía ser una característica familiar. El próximo partido sin duda será algo digno de ver. Definitivamente, sí. Oye, Shikamaru. Te toca en 10 minutos. Anímate, hombre. Exclamó Naruto mientras chocaba los 5 con Kiba, felicitándolo por su fabulosa victoria. Por supuesto, Naruto había utilizado ese lenguaje corporal especial para animar a Shino, a lo que el Aburame respondió utilizando también ese sutil lenguaje corporal. Nara se limitó a bostezar antes de apoyarse en la pared. Da igual. No me apetece nada. ¿Qué rollo? No. Shika. Más te vale no perder contra esa mujer de arena o te voy a dar una paliza. Gruñó Ino. Sakura también felicitaba a Kiba por su uso del chakra, antes de acompañarlo a la enfermería para ver cómo estaba Akamaru. Suspiro, ¿por qué mis enemigos siempre son mujeres? Poniendo los ojos en blanco, Ino replicó. Entonces ¿por qué siempre pierdes contra las mujeres? ¿Solo porque eres una mujer monstruosa y superpoderosa? ¿Qué fue eso? Mamá, Ino-chan, cálmate. Naruto apartó hábilmente a la mujer, impidiendo que matara al concursante antes incluso de que comenzara el combate. Pero tiene razón, Shikamaru, si te esfuerzas aunque sea un poquito, no hay manera de que pierdas. Shikamaru resopló. Sí, claro. Lo único que tengo es manipulación de sombras. Ella tiene un gran admirador. ¿Hace falta decir más? Naruto se rascó la nuca. Bueno, supongo que tienes razón. Los luchadores de largo alcance no son precisamente tus oponentes favoritos. Va, solo está poniendo excusas. Para este tipo no existen los rivales favoritos. Tienes razón. Shika. Vale, mujer. Joder. SHHH, que estoy intentando relajarme. La expresión asesina en el rostro de Ino lo decía todo, y Naruto tuvo que emplear bastante fuerza para evitar que Ino hiriera gravemente a una de sus amigas de la infancia. Chouji. Dile que se ponga las pilas. Ñam, ¿eh? Deja de comer y ayuda a tu amigo. Ñam, Chouji. Ñam, Ino, haces mucho ruido, Vamos, Ino, la violencia no es el camino a seguir, déjenme ir. Los mataré. Temari, por otro lado, parecía extrañamente callada. De hecho, su confianza había aumentado considerablemente durante ese tiempo. Con solo ver a ese tal Nara holgazaneando, cualquiera se sentía con ganas de ganar. Al principio, consideró la posibilidad de que estuviera fingiendo, pero pronto descartó esa idea, pues nadie podía fingir pereza durante tanto tiempo. Por lo que había averiguado sobre Nara Shikamaru, al chico le gustaba pasar su tiempo libre mirando las nubes o durmiendo. Al parecer, le gustaba jugar al shogi y al go, así que quizás sí tenía cierto talento para esos deportes. Aún así, era evidente que su estilo de lucha era de corto alcance. Esta pelea estaba ganada, sin duda alguna. Justo cuando Sakura y Kiba regresaban, la voz de Genma llegó hasta ellos. ¿Podrían Nara Shikamaru y Sabaku no Temari bajar a la arena, por favor? Decidida a mostrar un poco de estilo, Temari abrió su abanico, lanzó un pequeño Kamaitachi para crear una corriente de aire y descendió suavemente al campo, aterrizando con una gracia que pocas kunoichi genin podían igualar. Sin duda, una verdadera flor del desierto. Shikamaru, por otro lado, estaba encorvado, prácticamente sin energía, o mejor dicho, sin ningún espíritu de lucha. Tenía la mirada perdida, como si estuviera soñando despierto con todas las cosas maravillosas que podría estar haciendo en ese preciso instante. Oye, Shikamaru. Vete. Ino simplemente levantó la pierna y le dio a Shikamaru una simple patada en el trasero. El resultado fue hilarante. Debido a esa patada, Nara perdió el equilibrio. Al perderlo, se inclinó sobre la valla metálica y, en poco tiempo, se encontró boca abajo en el suelo con el trasero en el aire. Al ver esto, Kurenai no pudo evitar llevarse la mano a la cara. La falta de motivación de su alumno nunca dejaba de asombrarla.
En cierto modo, estaba impresionada. O a Shikamaru simplemente no le importaba, o tenía una confianza desmesurada. Pero, obviamente, el sentido común indicaba que lo primero era más acertado. Con Shikamaru, la confianza brillaba por su ausencia antes de un combate. Kurenai ignoró las miradas burlonas de los otros Jonin y mantuvo la cabeza en alto. No entendían cómo funcionaba Shikamaru y, francamente, ella tampoco se atrevía a decir que lo sabía. Sin embargo, gracias a todas las misiones que habían llevado a cabo, había logrado comprenderlo un poco. Francamente, para alguien como Shikamaru, cuanto más relajado estuviera antes de una batalla importante, mejor rendiría. Hasta el momento, eso había sido un hecho innegable. Shikamaru tenía una buena cualidad relacionada con su pereza. Jamás subestimaba a un enemigo, simplemente porque no le apetecía hacerlo. Cuando Kurenai le preguntó una vez, respondió: ¿para qué preocuparse por sentirse bien cuando puedes entrar y demostrarlo? Para ella, ese comentario era típico de un luchador callejero, más propio de alguien como Kiba o Naruto, pero tras pensarlo un poco, se dio cuenta de que debía referirse al shogi. Shikamaru, veterano en ese juego, sabía exactamente cuándo mantener la posición y cuándo retirarse. Aunque era sabido que Shikamaru tenía un coeficiente intelectual superior a 200, al menos entre sus amigos y familiares, nadie comprendía realmente hasta qué punto podía planificar con antelación. Kurenai sonrió levemente al ver a Shikamaru fulminar con la mirada a Naruto mientras este se disculpaba profusamente por Ino. Sin duda, sería un combate digno de ver, y en ese momento, estaba ansiosa por descubrir la estrategia que Shikamaru idearía para enfrentarse a un luchador de largo alcance. Por alguna razón, la improvisación no se comparaba con el genio de Shikamaru. Mendokuse, el genin de pelo con forma de piña, bostezó antes de caminar lentamente hacia el centro del campo, encorvado e ignorando los gritos y maldiciones de Yamanaka Ino. Las mujeres eran un verdadero problema. Temari simplemente lo miró con condescendencia antes de abrir su abanico de nuevo, lista para luchar en cualquier momento. Genma arqueó una ceja al ver la postura de Shikamaru y negó con la cabeza con ironía, antes de anunciar: que comience el combate. La rubia no perdió el tiempo en absoluto. Kamaitachi no Jutsu. El túnel de viento formó aspas antes de embestir a Shikamaru de frente. El perezoso genin apenas logró esquivarlas rodando, recuperando el equilibrio rápidamente, y corrió hacia la izquierda para evitar el impacto del abanico metálico. ¡Caramba, qué prisa hay! ¡Vuelve aquí, cobarde! PFF, buena provocación. Callarse la boca. Parecía un combate desigual, en el que Shikamaru simplemente esquivaba todo lo que le lanzaban, y Temari lanzaba ráfagas de viento constantemente mientras que ocasionalmente recurría al contacto físico con su abanico. Ah, mira los pobres árboles, morir. Eso estuvo cerca. Veo arrugas. ¿Por qué tú? Si Shikamaru pretendía provocar, sin duda lo estaba consiguiendo. Aunque muchos no entendían por qué se limitaba a esquivar sin atacar. Temari apretó el puño, pensando: ¿así que quieres que gaste toda mi energía? Ja. En cierto modo tenía razón, y al detectar la expresión de aburrimiento en el rostro de Shikamaru, decidió seguir atacando. Este abanico y estilo de ataque la habían acompañado durante años, y pasaría mucho tiempo antes de que sintiera siquiera un atisbo de fatiga. Este era el nivel de entrenamiento al que se sometían las kunoichi de Suna. Lamento decirlo, pero peleas como un hombre demasiado para mi gusto, ja. ¿Asustado? No, solo estaba pensando qué pasaría si fueras bisexual. ¿Qué? Ya sabes, bisexual. Quiero decir que tu masculinidad y todo eso lleva a los demás a pensar en: basta. Haciendo caso omiso de toda precaución, Temari alzó su abanico al aire. Daikamaitachi. Shikamaru sintió toda la fuerza del ataque y se maldijo a sí mismo por haber presionado demasiado a la mujer, antes de correr hacia los árboles y esconderse detrás de ellos para ponerse a cubierto. El viento azotó toda la arena, golpeando los rostros de la multitud y obligándola a inclinarse hacia atrás para evitar las peligrosas corrientes. Tenten apretó los dientes al recordar su derrota en las preliminares. La fuerza del ataque parecía haber aumentado en comparación con hacía un mes, lo que la desanimó un poco. Solo tenía armas, ¿cómo iba a sacar provecho de ello y mejorar? A este ritmo, jamás podría enfrentarse a oponentes con ataques de proyectiles. Sal de aquí ahora mismo. Temari no pareció darse por vencida y lanzó otra ráfaga de cuchillas de viento contra los árboles, con la intención de sacar a Shikamaru de su escondite.
De repente, como si respondiera a su ataque, una hilera de sombras surgió de entre los árboles, lista para aferrarse a la suya en cualquier momento. Recordando la batalla que tuvo con ese genin del sonido en las preliminares, saltó rápidamente hacia atrás para evitarlo. Tras aterrizar después de su tercera voltereta, se dio cuenta de que la sombra había llegado a su límite. Incapaz de reprimir una sonrisa, trazó una línea en el suelo con el pie, observando a Shikamaru como un depredador antes de anunciar: hasta aquí llegamos. No puedes ir más allá. Estás perdido. Nara simplemente se encogió de hombros mientras giraba el cuello. Nunca se sabe. Su expresión perezosa se transformó en una seria, mientras se sentaba con las piernas cruzadas, con las puntas de los dedos de ambas manos entrelazadas, adoptando su postura habitual de pensamiento. Temari retrocedió un paso, preguntándose qué jutsu iba a usar. Nunca antes había visto ese sello. Kurenai sonrió. Eso no es un sello. Es solo su forma de trabajar. Asuma, que estaba sentada a su lado, arqueó una ceja. ¿Ah, sí? Siempre que se enfrenta a una crisis en el shogi, ese es el procedimiento estándar que sigue. Fíjate, Asuma, porque verás un nivel de estrategia completamente nuevo. Bueno, entonces esperaré a ver ese programa. La multitud permaneció en silencio, y la tensión en el ambiente crecía rápidamente. Nadie sabía qué iba a suceder. Incluso Ino se sorprendió de la seriedad con la que Shikamaru se tomaba el asunto. Temari se puso tensa por un momento, antes de abalanzarse sobre ella. ¿De verdad crees que voy a dejar que pienses en un plan? Las comisuras de sus labios se crisparon antes de que una sonrisa burlona se dibujara en su rostro. Sí. ¿Por qué tú? ¿Qué demonios? Kage Kunai no Jutsu. Antes de que Temari pudiera moverse más, kunais surgieron de todas partes, lanzándose contra la rubia y obligándola a ponerse a la defensiva. ¿De dónde han salido? Los ojos de Temari recorrieron el campo, recordando entonces cómo los pies de Shikamaru siempre parecían golpear el suelo una vez después de aterrizar al esquivar sus golpes. Imposible, los kunais se hicieron anicos fácilmente con su Kamaitachi no Jutsu, pero eso no era lo que la preocupaba. La capacidad de convertir objetos en meras sombras era algo completamente inaudito. Entendido. Los ojos de Temari se abrieron de par en par cuando Shikamaru se levantó y volvió a formar los sellos. Kage Mane no Jutsu. Técnica de imitación de sombras, el hilo de sombra apareció de nuevo y se dirigió hacia Temari, quien simplemente retrocedió hasta donde había trazado la línea. No podrás cruzar esta línea. Sus palabras se le atragantaron al darse cuenta de que la sombra nunca había estado destinada a ella, sino que, en cambio, se había adherido a la sombra del kunai, entrelazándolas a todas y rodeándola lentamente. Kage Rou, prisión de las sombras con la mente trabajando a toda velocidad. Temari se agachó antes de colocar su abanico en el suelo, haciéndolo girar mientras se equilibraba sobre él. Futón. Refupa. Ráfaga de viento violenta. La onda de choque de chakra de naturaleza eólica se extendió hacia afuera, golpeando todos los kunai en el suelo, haciéndolos volar por los aires y desconectando temporalmente las sombras. Aprovechando ese momento, rápidamente tomó su abanico y reunió todo su chakra restante, con la intención de asestar el golpe final. Daikamaitachi no Jutsu. Shikamaru hizo una mueca de dolor al recibir el ataque de lleno, protegiéndose solo con las manos. Temari sonrió victoriosa cuando el ataque amainó, dejando al descubierto a un Nara cansado y magullado, con lo que parecía ser sangre brotando de todas sus heridas. Shika. Gritó Ino, sin poder creer lo que veía ante sus ojos. Ni hablar. Naruto golpeó la pared con el puño, haciendo una mueca al ver a Shikamaru sangrando. Kurenai jadeó al ver a su alumno. Era imposible que siguiera vivo. La sangre seguía brotando, y brotando, y brotando. Espera, Temari respiró hondo, jadeando, visiblemente agotada. Maldita sea, no puedo creer que te haya ganado. Admito que tu táctica de la prisión fue muy efectiva, y si no los hubiera apartado, habría perdido. Se irguió lentamente e hizo una leve reverencia. Disculpa por subestimarte, fue un buen combate. La multitud guardó silencio al presenciar la muerte de un ninja de Konoha ante sus propios ojos. Chouji y los demás expresaron su ira con gritos y alaridos. Era increíble. Hablaban de Shikamaru. El genio. El maestro de la táctica. Justo cuando Temari estaba a punto de decirle a Genma que anunciara el combate, una voz resonó en la arena. Muchas gracias. El Shikamaru, que sangraba profusamente, se convirtió en una masa negra antes de desaparecer bajo tierra. Temari parpadeó y maldijo. Al instante, preparó su abanico de batalla y se tensó al oír de nuevo la voz.
Acabemos con esto de una vez. Kagerou, los kunai que antes estaban dispersos revelaron instantáneamente las sombras entrelazadas entre ellos una vez más, sorprendiendo a Temari. Pero los despejé de un soplido. Kagenui, costura de sombras corrientes de sombras se aferraron a Temari, inmovilizándola y silenciándola como un verdadero nudo, donde las sombras se conectaban a los kunai que se clavaban en el suelo a modo de pivote. Sintiendo como la fuerza de sus músculos se desvanecía, Temari no pudo evitar bajar la cabeza. Se había acabado. Entonces Shikamaru salió de entre los árboles donde se había escondido, y sonriendo, dijo, ¿prefieres un kunai o un shuriken en la cabeza, eh? Temari jadeó al darse cuenta. Así que has estado ahí todo este tiempo. Sí. ¿Qué era eso, esa masa amorfa? De momento no tiene nombre. Es solo una sombra licuada. Un señuelo, si se quiere. ¿Pero cómo? Ah. Yo controlo las sombras. Lo que acabas de presenciar fue Kagekugetsu, marioneta de sombras. Estoy seguro de que deducirás el resto. Temari suspiró, sacudiendo la cabeza antes de alzarla con orgullo. ¿Y bien, a qué esperáis? Shikamaru arqueó una ceja. ¿Acabarme contigo? Sí. Ja, tienes agallas. Cállate ya. Shikamaru rió antes de sacar su bolsa de accesorios y vaciarla, para no encontrar nada. Por desgracia, ya no me queda nada con qué matarte. Tu ataque de viento desintegró uno de mis kunai y tuve que usar el último para reemplazarlo. Los ojos de Temari se abrieron de par en par al recordar aquel sonido estremecedor que había oído entonces. Y encima de eso, me estoy quedando sin chakra. Efectivamente, la tensión en sus músculos disminuyó y, poco a poco, pudo moverse un poco. Y teniendo en cuenta que voy a enfrentarme a todos los pesos pesados en la próxima ronda, Shikamaru miró hacia el balcón antes de suspirar. Va, demasiado lío. Oye, examinador. Genma miró en su dirección. Me rindo. Silencio. Más silencio. Caos. ¿Qué demonios le pasa a ese tipo? La tiene justo donde la quería. ¿Qué demonios? No estoy oyendo bien, ¿qué ha dicho? Ino estaba furiosa, gritando. Ese bastardo. Ese vago hijo de puta. Naruto puso los ojos en blanco. Cuidado con el lenguaje, Ino. Cállate la puta boca. Ay, la propia Kurenai suspiraba. ¿Por qué vi que esto sucedía? Asuma soltó una risita. Tienes una alumna muy interesante ahí, Kurenai. A veces, desearía que fuera más normal, suspiro. La propia Temari estaba furiosa. ¿Qué es esto? Lástima. Va, que va. Es la pura verdad. Creí que te había provocado lo suficiente, pero al parecer, la furia femenina da demasiado miedo. Shikamaru se encogió de hombros mientras todas las sombras se retiraban al suelo a él mismo, soltando a Temari y permitiendo que la chica recuperara la movilidad. Temari miró fijamente a la adolescente que tenía delante y no supo qué decir. Pensar que había ganado de esta manera, Shikamaru bostezó. Va, qué demonios. Lo di todo. Tú lo superaste. Se estiró y se encogió de hombros. No es para tanto. Supéralo. Paralizada, Temari intentaba comprender las emociones que la embargaban. Creía que su inteligencia era suficiente, pero se equivocaba. Al final, su fuerza fue superada por el mismo tipo al que creía poder vencer. La pereza, la falta de motivación, no recordaba haber visto jamás a un hombre cambiar tanto durante una pelea. La concentración y la previsión que debió de demostrar durante todo el partido la dejaron boquiabierta. Nunca antes un hombre la había impresionado tanto como en ese momento. Sin comprender qué la había llevado a actuar de esa manera, incluso cuando años después recordó ese momento, corrió hacia él, lo giró y lo besó directamente en los labios. El pobre Shikamaru se quedó paralizado al sentir dos superficies suaves rozar sus labios. El beso duró 5 segundos antes de que Temari lo interrumpiera y susurrara. Más te vale no estar muerto para nuestra revancha. Dicho esto, la genin de Suna regresó al balcón, ignorando por completo a un estupefacto Shikamaru que permanecía clavado en el sitio, con la boca ligeramente abierta y las pupilas desenfocadas. Genma soltó una leve risita antes de murmurar. El hombre la tiene bien. Luego, sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos, anunció. Shousa, Temari. La sed de sangre había ido en aumento desde que Temari regresó al balcón, seguida de cerca por un Shikamaru aún confundido. Naruto lo había ignorado sin problemas, pero gente como Kiba comenzaba a sentirse muy incómoda. Y Tomi se había marchado con Hanabi, ya que la pequeña parecía estar volviéndose demasiado hiperactiva. Además, no era sano para Hanabi estar tan cerca de una psicópata.
Sakura e Ino también se marcharon, no sin antes darle a Naruto besos de buena suerte en ambas mejillas. Presionado por la situación, Chouji dejó de comer y se quedó mirando a Naruto y a Gaara, alternando la mirada entre ambos. Gaara tenía la vista fija en el rubio, mientras que Naruto parecía ignorar al pelirrojo, optando en cambio por cerrar los ojos y concentrarse. Esta era su pelea. Sería la primera de las importantes que estaban por venir, ya que el éxito o el fracaso en someter a Gaara determinaría las posibilidades de que Konoha fuera invadida. Por ahora, Naruto tenía un 60% de confianza en derrotar al pelirrojo. Sin embargo, eso no era suficiente. Para obtener ese 40% adicional, Naruto tendría que descubrir alguna debilidad, y eso solo podría lograrse en combate. De ahí la necesidad de que se concentre. La multitud se impacientaba, ansiosa por más acción. La anterior los había mantenido al borde de sus asientos, y solo podían preguntarse qué les depararía esta. Sabaku no Gaara, hijo del Kazekage, del que se rumoreaba que realizaba misiones de rango B sin despeinarse. Uzumaki Naruto, huérfano de Konoha, líder de su escuadrón Genin, especializado en asesinatos, con un historial de misiones que incluso algunos Jonin envidiaban. La élite de la élite, por así decirlo, y este combate probablemente sería el plato fuerte de todos. Muchos ya habían apostado sobre cuál de estos jóvenes saldría victorioso, y algunos incluso se atrevieron a ordenar el asesinato del contendiente antes de que llegara al ring. Por lo tanto, Naruto no tuvo piedad al derrotar a dos patéticos Chunin de Kumo que osaron interponerse en su camino. Les pareció absurdo siquiera pensar que iba a permitir que lo mataran. ¿Acaso no entendían que él también era un shinobi cualificado? Probablemente no. Gaara, por otro lado, no se encontró con nadie, aunque Naruto juró haber oído gritos ahogados al otro lado del muro. El hecho de que la arena se filtrara de su calabaza solo confirmó sus sospechas. Naruto se encogió de hombros mentalmente y se preparó para la batalla que se avecinaba. Había llegado el momento. Ya no tenía que preocuparse por nada más, simplemente debía cumplir el objetivo y continuar con la siguiente parte de su misión. Eso era todo lo que implicaba este examen, una misión. Los vítores que recibieron su entrada fueron bastante sorprendentes, pues habría pensado que esta aldea lo odiaba a muerte. Quizás incluso el niño demonio era el favorito en comparación con los shinobi de otras aldeas. ¿Quién sabe? El rostro de Gaara era sereno e impasible, sin expresión alguna. Ni siquiera mostraba aquella mirada demente de antes, sino una confianza arrogante, como si Naruto ya hubiera perdido y simplemente estuviera allí para que su madre le extrajera la sangre. Tenía los brazos cruzados, la calabaza abierta y arena acumulándose a su alrededor. Su chakra permanecía inactivo. Naruto, por otro lado, se mostraba algo más activo. Estirando y calentando, el rubio hacía todo lo posible por asegurar la máxima flexibilidad y movilidad para el próximo combate. Esto incluía fluctuar su nivel de chakra para ajustar la eficiencia de su ataque, lo que, como era de esperar, provocó un ligero ceño fruncido en el rostro del genin de Suna. El rubio, poniendo los ojos en blanco, continuó con sus tareas, ignorando la creciente agitación de Gaara. Se llevaría una gran sorpresa si pensaba que este combate iba a ser fácil. El infierno se desataría pronto. Vea por él, Naruto. La voz de Ino se abrió paso claramente entre los gritos de la multitud, llegando a sus oídos y dibujando una sonrisa en su rostro. Tú puedes. Creo en ti. Exclamó Sakura un segundo después, reforzando la confianza que tenían en él. Oni-chan. Lucha con fuerza. Lo animó la voz infantil de Hanabi. Nisan. Buena suerte. Hinata también añadió su propia frase. Naruto alzó la cabeza y abrió los ojos, recorrió con la mirada a la multitud, fijándose uno a uno en sus seres queridos, antes de volver finalmente al campo de batalla y posarla en Gaara. Genma miró a ambos concursantes y asintió. ¿Estamos listos? El ninja de Suna asintió con indiferencia mientras Naruto respiraba hondo antes de confirmar la declaración. Muy bien entonces. Cuarto combate, Uzumaki Naruto contra Sabaku no Gaara, que comience. Un silencio sepulcral se apoderó del público, que aguardaba expectante lo que prometía ser el combate más emocionante de la primera ronda. Sin embargo, no tardó en ser azotada por toda la furia del combate. No hubo ninguna advertencia. En un instante, la multitud vio a las dos figuras simplemente de pie, el pelirrojo con los brazos cruzados y el rubio con las manos relajadas a los costados, ambos sin hacer nada. Al siguiente, seguían sin parecer hacer nada, pero por alguna razón, una ola de presión azotó a la multitud, dejándoles sin aliento, casi impidiéndoles respirar.
El miedo y la inquietud crecieron en sus corazones, y algunos de los Chunin más débiles de carácter incluso sintieron el impulso de suicidarse para acabar con aquella tortura. De repente, todo volvió a la normalidad. La presión desapareció de golpe, y de forma similar, se sintió como si tuvieran una intención asesina. Sin embargo, esta les produjo una extraña paz, como si desearan sumergirse en esa emoción letal. Quienes conocían a los dos contendientes o los habían visto pelear, aunque fuera mínimamente, comprenderían perfectamente lo que estaban experimentando. La intención de matar era algo muy delicado. Como su nombre indica, podía ser estimulante y depresor a la vez. Estimulante no en el sentido de una descarga de adrenalina, sino en el de intensificar al máximo las emociones negativas. Depresor en el sentido de que ralentizaba el pensamiento hasta la simple conclusión de que la vida se había vuelto inútil. Sin embargo, pocos comprenden que la intención asesina también puede usarse para salvar vidas. Cuando dos ráfagas de intención asesina chocan, es sabido que la más concentrada vence. No obstante, esto conlleva el efecto secundario de eliminar por completo el estrés del bando ganador. Una vez finalizado el choque de la intención asesina, el bando ganador experimenta un repentino aumento de emociones positivas, es decir, relajación y tranquilidad, lo que le permite sentirse extrañamente calmado y sereno, quizás incluso más de lo normal. Naruto estaba aprovechando esta sensación intensificada que posiblemente obtendría al emanar la intención asesina. Gaara no se quedaba atrás en ese aspecto, sin embargo, su uso del chakra no se comparaba con el de Naruto. El genin de Suna simplemente lo expulsaba a la fuerza. Naruto, en cambio, lo impregnaba cuidadosamente con chakra, logrando que se expandiera más, abarcando una mayor superficie para controlar la sed de sangre de Gaara, envolviéndola para disminuir su efecto, antes de emitir un pulso extremadamente concentrado para neutralizar la de Gaara y obtener ese repentino estatus de héroe, donde uno pensaría que podía hacer cualquier cosa. Ese fue el impulso de coraje que Naruto necesitaba para comenzar el combate. Lanzándose hacia adelante, Naruto formó los sellos correspondientes antes de murmurar: Katon, Karyudan. Elemento fuego, misil dragón de fuego. Las llamas se dirigieron directamente hacia Gaara, quien simplemente gruñó y esperó a que su arena hiciera efecto. Efectivamente, la medida defensiva se activó, protegiendo al pelirrojo del intenso calor. Sin embargo, eso era precisamente lo que Naruto esperaba. Sin aminorar en absoluto su carrera, echó el brazo derecho hacia atrás, concentrando en la palma de su mano ese pulso familiar de chakra, el mismo que le ayudó a derrotar a un Lee que abrió 3 portales, Zenun Tensou. Palma perforadora celestial golpeando su palma directamente contra ese escudo de arena, lanzó el primer pulso de chakra, desestabilizando el chakra actual dentro de la arena, antes de invocar el segundo pulso, desmoronando dicho escudo, y con el tercer pulso, actuó más como una onda expansiva que otra cosa, empujando a Gaara hacia atrás, causando que dicho genin de Suna perdiera completamente el equilibrio. Ya no eres tan genial, ¿verdad? Ante la mirada atónita de la multitud, Naruto echó la cabeza hacia atrás y la estrelló contra la pared. Frente contra frente, la fuerza del ataque, sumada al desequilibrio que ya había perdido Gaara, hizo que el pelirrojo saliera disparado por los aires contra la pared del estadio. Cuando se disipó el polvo, se podía ver a Gaara incrustado en los escombros, mientras que Naruto permanecía de pie con los brazos a la altura de las caderas, una ceja alzada y todo, una pose temeraria para todos. Sobra decir que los vítores fueron ensordecedores. Que el rubio usara ese método para empezar, sin duda presagiaba algo bueno para el resto de la pelea. Solo Naruto se dio cuenta de la magnitud de la paliza que le esperaba en los próximos minutos. Alguien como Gaara no iba a quedarse de brazos cruzados, pero claro, la sonrisa de Naruto se ensanchó aún más cuando Gaara alzó el brazo de repente, dirigiendo la arena hacia él y lanzando torrentes de ella, con la mirada asesina y silenciosa. No era necesario que emitiera rugidos furiosos ni nada por el estilo todavía. Para el pelirrojo, era un hecho que ese rubio que tenía delante debía morir de la forma más dolorosa posible. Así que, primero, lo atraparía con la arena, luego le aplastaría los huesos poco a poco, hasta que el rubio suplicara clemencia. Lo que Gaara no sabía era que Naruto estaba esperando esto. Cuanto más rápido entrara el genin de Suna en modo berserker, más rápido podría Naruto usar sus mejores armas. No le convenía usar jutsus de asesinato así como así frente a todos los jueces. Eso solo lo haría parecer un asesino desquiciado. Pero dada la fuerza del oponente, no había otra forma de ganar que usando esos jutsus destructivos, de ahí la necesidad de provocarlo.
Cuando la arena se acercó a Naruto, el rubio desapareció en una nube de humo, antes de que una voz resonara en la arena. Esto debería resultarte familiar. Futon. Daitopa. Elemento viento. Gran avance. La ráfaga de viento se abrió paso fácilmente a través de la arena, desgarrándola mientras Naruto lanzaba un puñetazo hacia adelante. Caen furia. Llama ardiente. Los ojos de Gaara se abrieron de par en par cuando un brazo llameante se estrelló contra el lugar donde había estado su cabeza segundos antes. El chakra le quemó ligeramente el rostro, raspando con facilidad la armadura de arena que siempre llevaba puesta, y amenazando incluso con hacerle sangrar. Ignorando por completo las múltiples ráfagas de arena, Naruto formó esa familiar esfera de chakra de viento en su mano izquierda. Futon. Rasengan. Elemento viento. Esfera espiral. Desintegrando los misiles de arena, Naruto soltó el control sobre la esfera, optando en su lugar por formarse ellos una vez más. Futon. Furyudan. Elemento viento. Misil dragón de viento. Tal y como había dicho, una bestia rugiente cobró vida y se abalanzó directamente sobre el pelirrojo medio enloquecido. Sin saber otra forma de resolver esto que no fuera destruir por completo a su oponente, Gaara lanzó una enorme ola de arena. Sabakukyu. Atadura del desierto. Sin embargo, antes de que la arena pudiera chocar con el dragón de viento, Naruto ya había preparado la siguiente ronda de ataque. Una vez más, Katon. Karyudan. Impulsados por el fuego, ambos dragones se unieron para formar un enorme infierno. Nigyo Kentai. Ryuko. Combinación de dos elementos. Grito de dragón. Al tratarse de un jutsu de área de efecto, cabría esperar que su potencia disminuyera en comparación con los más concentrados. Sin embargo, fue aquí donde se reveló el verdadero potencial del ninjutsu de Naruto. Gaara gruñó al sentir que las llamas lo rodeaban de nuevo, amenazando incluso con engullirlo de no ser por la armadura de arena que lo cubría. Aún así, el dragón actuó como un freno, restringiendo sus movimientos mientras luchaba entre las llamas. Al ver que su plan tenía éxito, Naruto estaba a punto de continuar con él cuando, de repente, arena surgió del suelo justo debajo de él, agarrándolo por las piernas y elevándolo en el aire, dejándolo momentáneamente indefenso. ¿Qué demonios? Durante ese tiempo, ni siquiera sintió que ninguna sustancia cargada de chakra se le acercara, y aunque su percepción del chakra no era tan buena como la de Ino, seguía estando por encima de la media. Para alguien como Gaara, con tanto chakra, Naruto había deducido que la arena debía estar infundida con una cantidad considerable de chakra para tener semejante efecto. Con los ojos muy abiertos, Naruto se preparó rápidamente con los brazos cruzados frente a la cara cuando un enorme puño de arena surgió del infierno, impactando contra el torso del rubio mientras el látigo de arena también lo lanzaba a través del campo. Uf. Al estrellarse contra la pared frente a los genin de Suna, Naruto escupió la saliva que tenía en la boca, limpiándose el pequeño rastro de sangre en la comisura de los labios, poniéndose de pie una vez más y fulminando con la mirada a Gaara, quien había aprovechado el breve momento de distracción para extinguir el fuego con su arena. Se podía ver a ambos genin mirándose fijamente mientras reevaluaban sus habilidades. La necesidad de matar a Naruto se hacía cada vez más fuerte para Gaara, y, del mismo modo, el impulso de aplastarle la cara al pelirrojo aumentaba con cada segundo. El rubio necesitaba debilitar al pelirrojo antes de poder intentar romper el sello y detener una de las principales armas de Suna, pero ahora que había comprobado hasta qué punto Gaara podía controlar la arena, tendría que ser mucho más cuidadoso. Confiar simplemente en detectar el chakra de la arena no era suficiente. Al parecer, Gaara había enviado su propia arena al suelo, moliendo los minerales subyacentes para formar más arena de resistencia superior a la media, antes de emboscarlo usándola cuando fuera necesario. Esta arena tenía poco chakra a su alrededor, por lo que al detectarla, su apariencia y textura eran similares a las de la hierba. Durante esa breve pausa, el público soltó el aire que había estado conteniendo. La tensión en el ambiente volvió a calar hondo, y algunos espectadores incluso temblaron en sus asientos. Todas las miradas, a ambos lados del estadio, no se apartaban de la pareja, siguiendo cada uno de sus movimientos. Naruto entrecerró los ojos y decidió empezar de verdad. Kage Bunshin no Jutsu. Aparecieron al menos 10 copias de la rubia original, rodeando a la pelirroja mientras concentraban orbes de chakra en sus palmas. Esta vez, sin embargo, ambas palmas contenían un simple Rasengan, sin chakra de viento añadido. De esta forma, el control era mucho más sencillo y la cantidad de chakra consumido era menor. El original simplemente hizo un gesto hacia los genin de Suna antes de que todos los clones se abalanzaran sobre Gaara.
2 Rasengans, cada uno con 10 clones. No pasó mucho tiempo antes de que Gaara sintiera toda la fuerza de las esferas giratorias. Al instante, sus escudos de arena surgieron desde todas direcciones, resistiendo momentáneamente el poder del jutsu. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el Rasengan era más fuerte y, poco a poco, los escudos se resquebrajaron. Lo que caracterizaba la arena de Gaara era su alta densidad, superior a la del hierro, y la velocidad a la que se elevaba del suelo. Normalmente, cualquier ataque sería fácilmente desviado. Sin embargo, el Rasengan era un jutsu sostenido, lo que significa que mantenía su potencia hasta que la resistencia era aniquilada. Esto obligó a Gaara a lanzarse a la ofensiva. A decir verdad, su sensei lo clasificaba más como un contraatacante, donde su defensa absoluta le permitía descubrir las debilidades del enemigo antes de eliminarlas con su ataque extremo. Normalmente, un simple Sabaku-kyu seguido de un Sabaku-soso habrían acabado con el combate, pero Naruto parecía haber hecho todo lo posible para impedir que Gaara utilizara su táctica más eficaz. Gruñendo, el pelirrojo concentró su chakra, un resplandor amarillo lo rodeó antes de dejarlo explotar hacia afuera, Sabaku-repa. Explosión del desierto. El repentino aumento de poder tomó por sorpresa a los clones y en un instante, los 10 Kage Bunshin fueron eliminados por la repentina explosión de arena. Gaara, sin embargo, fijó su mirada al instante en la figura que se abalanzaba sobre él, rodeada por una mezcla de rojo y blanco. Sin pensarlo 2 veces, Gaara formó un sello de carnero, Sabaku. La arena que había sido expulsada por el ataque anterior se concentró de inmediato ante él, retorciéndose al aumentar la intensidad de su chakra. Doriru. Taladro del desierto Rengoku Bakua. Explosión del infierno. Por muy densa que fuera la arena de Gaara, especialmente tras comprimirla intencionadamente en forma de taladro, resultó inútil ante el ataque que envió al clon, que poseía el 30% del poder de un ninja renegado de rango S, directamente al olvido. Kaen Furia en la mano derecha, Futon Rasengan en la izquierda. Ambas eran armas letales, y al combinarse, el chakra condensado que se potenciaba mutuamente solo aumentaba enormemente el daño infligido a cualquier cosa o incluso a cualquiera que osara recibir el ataque de frente. Naturalmente, el genin de Suna se quedó bastante asombrado cuando su Sabaku Doriru fue completamente destrozado al impactar Naruto con ambos brazos, desgarrando la arena como si fuera papel. Gaara reaccionó de inmediato y alzó ambos brazos. Sabaku-sho. Ataque del desierto. 2 enormes torrentes de arena se abalanzaron sobre Naruto, quien acababa de resistir el primer ataque. Mientras la multitud contenía el aliento, presa del pánico, el genin de Konoha separó con fuerza sus 2 jutsus antes de enfrentarse directamente a la arena. El Rasengan y el Kaen Furia absorbieron cada uno la mitad del ataque. Naruto dejó escapar un grito al sentir que ambos jutsu comenzaban a fallar debido a la fuerte resistencia, y una vez más se vio obligado a defenderse cuando Gaara le lanzó un potente chorro de arena. Tras esquivar por fin la bala de arena, Naruto se deslizó hacia atrás y se aseguró de tener una base firme antes de lanzar uno de los ataques de fuego más poderosos de su arsenal, Katon Karyuendan. Elemento fuego. Misil llameante del dragón de fuego. Gaara volvió a confiar en su escudo de arena para repeler la mayor parte de las llamas. Sin embargo, un jutsu de rango B no sería vencido tan fácilmente, ya que el genin de Suna sufrió quemaduras leves en la piel debido a la extrema intensidad del ataque, especialmente cuando Naruto aumentó la potencia al máximo, creando llamas blancas puras que incluso comenzaron a derretir la arena. Graar. El pelirrojo levantó repentinamente una mano, provocando que la arena a su alrededor se arremolinara, envolviéndolo en una enorme esfera de arena, mostrando a la multitud lo que significaba tener una defensa absoluta. Al liberarse del jutsu, Naruto respiró hondo un par de veces mientras examinaba la escena ante él, preguntándose si aquella era la defensa definitiva de la que Gaara estaba tan orgulloso. Hasta ahora, ningún shinobi había logrado atravesar su esfera. La arena contraatacaría cualquier fuerza opositora, haciendo prácticamente imposible el combate cuerpo a cuerpo. Los ataques a larga distancia serían inútiles, pues para cuando alcanzaran la cúpula de arena, la defensa sería mucho más fuerte que el ataque, impidiendo cualquier efecto. Gaara, por otro lado, estaba formando sellos silenciosamente dentro de la cúpula de arena. Inu, Usagi, Tora, Uma, Ryu, Tori, Usagi, Tora, gracias al control supremo que tenía sobre su arena, continuó con su plan de moler los minerales bajo el suelo de la arena, creando más arena antes de esparcirla por todo el campo, lista para ser utilizada.
Por lo tanto, no pasó mucho tiempo antes de que Naruto se encontrara ocupado esquivando múltiples estacas de arena que simplemente aparecían del suelo. Tori, Tora, Uma, Inu, Ryu. Toma este Uzumaki. Sabaku Shisai. Pena de muerte del desierto Naruto. ¡Cuidado! Sakura se sintió gritar con ansiedad mientras picos de arena golpeaban a Naruto desde todas las direcciones, elevándose a velocidades asombrosas desde el suelo, casi atravesando el torso del rubio en varias ocasiones. Naruto tuvo que usar rápidamente el Shunpo junto con su kata de Taijutsu, Ryudo Hensou, para evitar una sentencia de muerte instantánea. Era imposible predecir dónde aparecería más arena. Las mortíferas púas aumentaban gradualmente su velocidad al crecer desde el suelo, volviéndose más largas y afiladas con el paso del tiempo. Al parecer, Gaara se había tomado el tiempo necesario para controlar por completo la arena que extraía del suelo y había perfeccionado sus formas. La velocidad a la que aparecían se volvió extremadamente molesta, por lo que Naruto tuvo que empezar a usar Jutsu para abrirse paso a través de lo que parecía ser todo un bosque de pinchos de arena. Esto se está poniendo irritante. Katon, Shakakyu. Elemento fuego, bola de llamas carmesí, Futon, Furyudan. Nigyo Kentai, Reka. Llamas extremas para la multitud, parecía que el dragón de viento había escupido una pequeña esfera de fuego, que luego se expandió, creciendo hasta 20 veces su tamaño original antes de explotar en una furia ígnea de llamas ardientes, arrasando con los picos de arena que aparecieron, desintegrándolos mientras Naruto utilizaba la velocidad del Shunpo, lanzándose con todas sus fuerzas hacia la cúpula de arena. Solo tenía una oportunidad. En cuanto el ataque alcanzara la cúpula, más púas lo impactarían sin duda, por lo que solo tenía una oportunidad. Era el momento de usarla. La esencia misma de la teoría de la compresión, Aark. Colocando ambas manos detrás de él mientras cargaba de frente, el chakra de viento se extendió por todos sus brazos, de forma muy parecida al de Kaen Furea, solo que esta vez no había llamas, solo un creciente remolino de viento que causaba una resonancia sónica aguda en los oídos mientras se movía por el aire. Había dedicado muchos días a perfeccionar este jutsu tras aprender ninjutsu de Ryusei y Minagi, y con las ideas que surgieron tras consultar con los dos Fukei, decidió crear un jutsu que combinara las teorías del Rasengan y el Kaen Furea. Hasta el momento, el Kaen Furea, junto con su variante Kaen Rin, solo podía considerarse un jutsu de rango B alto. Necesitaba un avance significativo, requería más conocimiento para crear mejores formas de proteger a su equipo. Kaen Furea lo había ayudado a proteger a Hanabi y Hinata, e incluso, hasta cierto punto, a Kireki. Kaen Rin, su variante, había sido clave en su enfrentamiento con Orochimaru y, de alguna manera, lo había ayudado a escapar de ese repugnante monstruo serpiente. Y desde que supo que se enfrentaría al Jinchuriki Ichibi, comprendió que su arsenal actual no sería suficiente para vencer a quien podía convertir cualquier lugar del planeta en su territorio. De ahí surgió este jutsu. Esto es todo, la intensidad del chakra del viento aumentó hasta hacerse visible a simple vista. Azul con reflejos blancos en los bordes, oscilaba alrededor de sus brazos mientras se acercaba a la cúpula de arena. Futon, Mugen Senku. Elemento viento, ruedas ilimitadas del cielo. Naruto golpeó con ambos puños la superficie de la cúpula de arena y dejó escapar un rugido furioso al sentir el dolor punzante cuando aparecieron las púas, tal como esperaba. Sin embargo, ese dolor no duró mucho, pues el chakra del viento hizo su efecto. El ataque impactó repetidamente contra la cúpula de arena en oleadas, una y otra vez, retorciéndose, girando y aplastando todo a su paso. Los círculos de chakra se superponían y se interconectaban, formando un pulso continuo que penetraba la supuesta defensa definitiva de Gaara. Las ondas de choque se expandieron y contrajeron rítmicamente, atacando la defensa una y otra vez, desintegrándola poco a poco. Por lo tanto, Gaara presenció con gran asombro la completa destrucción de su cúpula y sintió literalmente cómo el aire se le escapaba del cuerpo al alcanzar el pulso de chakra su torso. El chakra no solo lo atravesó, sino que lo recorrió como un túnel, provocándole temblores por todo el cuerpo. El dolor era algo que jamás había sentido. Por primera vez, Gaara comprendió lo que significaba sufrir heridas internas. Sintiendo algo dulce subirle por la garganta, instintivamente abrió la boca y tosió sangre. Sus pupilas temblaban mientras se limpiaba los labios. Mirando el líquido rojo, alzó lentamente la cabeza para encarar al rubio responsable de todo aquello. Naruto, por otro lado, sufría graves daños en su mano derecha, donde la espiga le había atravesado la palma la primera vez.
Los músculos ya se estaban reparando gracias a las cualidades regenerativas del Kyuubi. Sin embargo, eso significaba que tendría que esperar un tiempo antes de recuperar el uso de su mano derecha. Sabiendo que era todo o nada, Naruto rápidamente comenzó a formar sellos con una sola mano, gracias a la ayuda de Jiraiya, y repitió la secuencia del sello de 4 puntos que Ryusei le había enseñado. Era sabido que los sellos con número par alteraban la estabilidad de los sellos con número impar. Gaara tenía un sello de 3 puntos débil en el torso, lo que explicaba su insomnio constante y sus repentinos momentos de locura. El Biju podía interrumpir sus pensamientos a voluntad, algo que no debería haber ocurrido si el sello hubiera sido efectivo. Naruto aprovecharía la debilidad del sello para eliminar al menos la mitad de su poder añadiendo otro sello sobre el original. Todo sucedió en un instante. Naruto saltó por encima de Gaara, con la palma izquierda rebosante de chakra, y la estrelló directamente contra el kanji de amor en su frente. Fuinjutsu. Shisou Fuin. Técnica de sello. Sello de 4 componentes. Un aura roja infiltró el amarillo de Gaara mientras los genin de Suna gritaban de agonía y dolor. La multitud ni siquiera entendía lo que sucedía cuando, de repente, plumas comenzaron a caer sobre ellos, e instantáneamente, una oleada de somnolencia pareció apoderarse de ellos. Esa fue la señal. Había llegado el momento. Sin dificultad, Sakura e Ino disiparon el genjutsu y saltaron a la arena, listas para la acción. Chouji, Kiba e incluso Shikamaru, junto con los demás, se recuperaron un instante después y se prepararon de inmediato para la batalla. Naruto apretó los dientes mientras el Jinchuriki Ichibi se volvía completamente loco, lanzando ráfagas aleatorias de arena, una de las cuales se aferró a la pierna de Naruto, arrojándolo hacia el otro extremo, lo que provocó que el rubio se estrellara con fuerza contra la pared. Al presenciar la escena caótica que tenía ante sí, junto con los shinobi que surgían de ambos bandos, no le quedó duda. La invasión había comenzado. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.